Jóvenes, muy buenas noches, gusto en saludarlos. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas noches, Lick. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Elisa. Melissa, buenas noches. Algunos los miro quemados de la playa, ustedes. Qué mentira, Lick no nos está bien. No hubo playa, vamos. Solo tareas Lick. de penal. Eso diría Es si por estuviéramos en estar haciendo presenciales. por estar haciendo las tareas de laboral bajo la lámpara, Lick. ¿Qué pasa? Las de laboral las tenías que haber tenido antes, pero no lo hiciste antes, ¿va? Bueno, por lo menos ya estuvo el descanso a ustedes, ahora entrarle. Miren, lo que quisiera es que no, Jimena. Mándele. Ahí ya pusiste Lima. Ya lo mandé. Está muy bien, muy bien, muy bien. Tu otro apellido es Gallardo, ¿no? Lick. No, Próximamente. está bien, está bien. Saludos le manda eso. Vaya, pues un abrazo. Bye. Melissa Romero. Mira, Alejandra, la Ale es tremenda. Doña Gaby Esther Pérez. ¿Y qué pasó, Hugo Fernando? ¿No saliste? No. Para nada. Bien, Lick, salí antes. Está Ya el mero día de Semana Santa, pues pasamos haciendo tareas. Sí, ya tocaba, vamos. Bueno, Estudiando, ¿no? está bien, no hay que darle. Vean ustedes hoy. Buenas noches, Lick. Buenas noches, buenas noches. Hoy lo voy a dejar aquí con un pensamiento muy hermoso, ¿eh? El pensamiento de Manuel Colón Argueta. Siento la responsabilidad de luchar por crear alternativas más justas y humanas para las nuevas generaciones. Eso es lo que dijo Manuel Colón Argueta, y un hombre con mucha proyección hacia las nuevas generaciones, entendiendo que Guatemala poco a poco, pues, quienes ya pasamos de determinada edad, tenemos que comprender que tenemos que entregarle estafeta y vendrán otros los que tendrán que asumir el rol que cada quien debe desempeñar en esta sociedad. Entonces vamos a ver la tercera parte del programa, que es la prescripción. Cuando hablamos de prescripción estamos hablando precisamente, se terminó el plazo a ustedes. Prescripción, concluyó el plazo, prescribió, ya se... cuando uno ve los productos dice ya caducó, hay que ver en qué fecha se vencen. Igual es la prescripción, va. Entonces vamos a ver su definición, vamos a ver los derechos, el genérico y el plazo en cuanto a la administración pública. Buenas noches, Karina. Bueno, yo creo que en el examen, pues, sí les fue bien, no les fue tan mal, va. Quiero decirles que las sentencias sí las revisamos, ¿eh? Las revisamos, seleccionaron primero. El primer control que hicimos era ver si verdaderamente había desarrollado las 20. Hubo quienes pues, desarrollaron solo 5, otros desarrollaron 10, otros 12. Pues ahí ya perdieron valiosos puntos que les hubieran servido. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos entonces a comenzar. Lo interesante es que, por ejemplo, vamos a encontrar una serie de clasificaciones de lo que es una prescripción, pero más que todo en el derecho común, en el derecho civil, en el Código Civil, en la doctrina. Pero en materia laboral creo que pues, está la genérica y la especial. Ustedes aquí hablan hasta la taxativa, pero creo que para ser concretos hablemos de la genérica y hablemos de la especial. Solo déjenme que está Oliver que quiere entrar. Bueno, entonces les decía que vamos a comenzar con la definición. Alejandra, artículo 258. Ahorita se lo leo a Lick. Artículo 258. Prescripción. Es un medio
de librarse de una obligación impuesta por el presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este capítulo. El derecho de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse a la prescripción ya consumada, sea expresamente de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables. Bueno, entonces la prescripción es el medio de librarse de una obligación impuesta. Eso significa que, por ejemplo, Hugo Fernando es el patrono y tiene derechos. Wendy es la trabajadora y tiene sus derechos. Si Wendy y Hugo no ejercitan sus derechos en determinado tiempo que les da la ley, pues precisamente van a perder todos los beneficios que la ley les puede otorgar. Por ejemplo, si Wendy, que es trabajadora, ha sido despedida por Hugo, pues ella va a tener un plazo de días hábiles para poderlo demandar. Si no lo hace en ese tiempo, pues definitivamente puede perder su indemnización. Aquí vamos a ver plazos muy valiosos, como por ejemplo de 20 días, de 30 días. Pero vamos a ir entonces con esta definición que nos habla bien claro. Aquí significa no ejercitar un derecho en el tiempo que la ley nos permite, perdemos precisamente cualquier tipo de beneficio que la misma nos otorgue. Entonces vamos a ver estos derechos, por ejemplo, en el despido directo. ¿Cuántos días tiene el patrono para podernos despedir? O sea, para podernos despedir, para despedirnos justificadamente, o sea, de parte de él, para que a él le favorezca. ¿Qué tiempo tiene cuando nosotros hemos infringido una norma, específicamente del artículo 77, o bien cuando se refiere al inciso H que nos remite a las provisiones del 64? Entonces, eso va a dar motivo precisamente para que el patrono tiene únicamente 20 días. Pero leámoslo para que nos quede grabado. Vamos a ver para que alguien más nos ayude. ¿Estás por ahí, Gaby Esther Pérez? No. Wendy Solares, ¿estarás por ahí? Tampoco. Sí, Link, perdón que no me podía apachar el micrófono. Ah, bueno, no te hagas pena. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, déjame. Solo voy a regresar a donde estamos. Léete el 259, por favor. Los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días hábiles, que comienzan a correr desde que se dio causa para la terminación del contrato o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. La invocación que pueda hacer el patrono del apercibimiento escrito a que se refiere el inciso H del artículo 77 prescribe en el término de 1 año. Bueno, entonces ahí estamos que 20 días tiene el trabajador. Vean qué interesante. En esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, es un asunto de una trabajadora del Seguro Social. La vamos a analizar un poco para que veamos cómo es de que el Seguro Social perdió sus 20 días, le quiso hacerlo después de los 20 días, aparentemente por una causa justificada, y al final pues perdió su derecho de despedir a una trabajadora. Concretamente este caso es de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estaba emplazado, o sea, tenía en planteamiento de un conflicto colectivo por los sindicatos de trabajadores, y él, para poder despedir, necesitaba la autorización judicial. ¿Sí estoy presentando o no, jóvenes? Buenas tardes, Lick. No. No, Lick, no. Uy, chicos, diciendo yo perdido ustedes. Miren, pues, para que me dijeron, ¿va? La playa le afectó, Lick. El sol no miro con los ojos. Bueno, aquí estamos en la sentencia. Entonces, como estamos hablando del artículo de los 20 días que tiene el patrono, les estoy comentando este caso concreto, que es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué sucedió aquí? Resulta que la trabajadora cometió una falta grave, pero como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estaba emplazado, para poderla despedir necesitaba la autorización judicial.
y efectivamente tramitan el incidente de terminación del contrato y un juzgado de trabajo y previsión social ordena precisamente que se proceda al despido de la trabajadora. Pero resulta que en el momento que el Seguro Social le va a querer hacer el despido, ella se encontraba suspendida por enfermedad. El Seguro Social esperó que ella regresara de la suspensión. Cuando regresó le dijo, aquí te notifico tu destitución, que ya tengo la autorización judicial. Vino la trabajadora, acudió a un órgano jurisdiccional indicando que había prescrito el derecho del Seguro Social para poder despedir y por lo tanto la tenía que reinstalar. Y efectivamente eso pasó porque el Seguro Social no ejecutó en los 20 días el despido que precisamente le habían otorgado. Claro, ellos aducen de que no se le podía notificar porque estaba suspendida por enfermedad. Entonces la sentencia de la Corte es que nunca dice que se entró a discutir ese tema. Y es más, lo tenía que haber discutido a través de un juicio ordinario laboral. Pero veamos qué dice, por ejemplo, a partir del segundo párrafo. ¿Quién nos puede ayudar ahí? Hoy si vienen cansados ustedes. No miramos, Lick. Sí. Dale, Hugo, por estar hablando, te toco, Hugo. ¿Cuál es el que se ha resaltado? Sí, a partir del tercero, porque, mira, lo que me parece muy interesante es que ustedes vean este análisis. Ahorita digamos que leo del 2 para adelante o del... Sí, del 2 en adelante. Esta corte, al efectuar el análisis de las constancias procesales, constata que la sala impugnada en la resolución que por esta vía se enjuicia, consideró en el caso concreto el derecho del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para despedir a la trabajadora. Prescribió toda vez que, si bien obtuvo autorización judicial para analizar la relación laboral que la unía con la trabajadora, ejecutó el despido fuera del plazo legal previsto en el artículo 259 del Código de Trabajo. De esa cuenta, la autoridad mencionada confirmó lo resuelto por el juez de trabajo de primera instancia, en el sentido de declarar, con lugar de la demanda ordinaria laboral, de prescripción extintiva del derecho para despedir promovida por Carol Olimpia Castellanos Dubón contra el instituto aludido. No se advierte que tal decisión provoque agravio alguno en la esfera jurídica de los derechos del ahora postulante, puesto que los plazos de prescripción contemplados en el título 8º del Código de Trabajo tienen por finalidad imponer límites a las obligaciones y derechos de los trabajadores y patronos, con el objeto de evitar que se den situaciones jurídicas inciertas. De esa cuenta, el instituto debió observar forzadamente el plazo contenido en el artículo 259 del Código referido para despedir a la trabajadora, pues al haber obtenido la autorización judicial para el efecto y para esta no se convierta en una facultad perpetua por parte del patrono para el efecto, es necesario revestirla de seguridad y certeza jurídica en cuanto a su vigencia. Al analizar el contenido del artículo 259 referido, se advierte que el mismo señala un plazo de prescripción para que el empleador ejecute el despido por causa justificada. Sin embargo, no debe entenderse que este plazo afectará únicamente cuando se configure una de las causas justificadas para dar por terminada una relación laboral, pues la norma mencionada simplemente regula la facultad y ya no miro. Bueno. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Teres. Solo me estaban comentando de que me llamó. Pero ahí quédate para que nos vayas a leer, aprovechando que te anunció. Que sí, Elic. Sí. Ok. Bueno, mira, pues, lo que me interesaba de que si se dan cuenta, estamos analizando el 259 ahorita del código. Lo interesante es que yo quería que ustedes vieran que se aplicó. Y en este caso lo que yo les decía es de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad estaba emplazado. Una trabajadora cometió una falta grave, o sea, era motivo para despedirla, pero como estaba emplazado no la podía despedir, acudió a un juzgado le otorgó precisamente la autorización para despedirla, no la pudo despedir porque estaba suspendida, lo hace después de los 20 días y por eso tuvo la obligación de reinstalarla. ¿Por qué? Porque incumplió el contenido del artículo que estábamos analizando.
Entonces, si querés, vamos a regresar entonces. Déjame ver aquí, vamos a ver, aquí estamos. Bueno, estamos en el 259. Ahora veamos el siguiente, el despido indirecto. ¿Quién nos está ayudando ahí? ¿Jimena o quién nos está ayudando ahí? No va. Wendy. ¿Cuál? ¿El 260? 261. Ah, 261, ok. Los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo prescriben en el término de 20 días hábiles, contados a partir del momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto. Bueno, si te das cuenta aquí, lo que pasó, Wendy, es de que Wendy, el patrón no le está pagando el salario. Entonces, Wendy, a partir de ahí, tiene 20 días para darte por despedida. Ese es el despido indirecto, no te está despidiendo el patrono, sino que tú te vas a retirar porque alguien incumplió una norma en cuanto al pago de tu salario. Entonces, tenés 20 días, después de esos 20 días, si no ejecutas, perdés tu derecho. Ahora vamos al 262. Los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto prescriben en el término de 30 días hábiles, contados a partir del momento de la separación. Fíjate qué interesante. Como trabajadora tenés 20 días para poder retirarte, pero como si fueras Jimena es el patrono, Jimena tiene 30 días precisamente para que tú le demuestres, o sea, para que él te pueda demandar, para que indiques que efectivamente cuál fue el motivo por qué te retiraste. Entonces, vamos ahora por el 260. Este es el más común, el que más se aplica en materia laboral, ¿eh? Por favor, Wendy. Los derechos de los, artículo 260, los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente. Wendy es despedida por el patrono, tenés 30 días. Wendy aquí puede asumir varias actitudes. La primera es acudir directamente a un órgano jurisdiccional, o sea, un juzgado de trabajo y previsión social, y demandar al patrono en la vía ordinaria para el pago de la indemnización y prestaciones de ley. Aguinaldo, vacaciones, bono y todo lo que ustedes ya saben. Pero también Wendy tiene la opción de acudir ante una autoridad competente, o sea, ante la Inspección General de Trabajo. Lo que sucede aquí con Wendy es de que Wendy va a interrumpir esos 30 días. Desde el momento que ella acuda a la inspección, los comienza a interrumpir. Interrumpe precisamente ese plazo y hasta que termina todo el proceso en la vía administrativa a través de una adjudicación, hasta entonces comienzan a correr nuevamente los 30 días para que Wendy pueda acudir a un juzgado de trabajo y previsión social a reclamar su indemnización y prestaciones de ley. Pero ¿qué pasa con los trabajadores del Estado? Bueno, cuando un trabajador del Estado es despedido, tiene 3 días para acudir en apelación y precisamente ante la Junta Nacional del Servicio Civil a que no está de acuerdo con su destitución y precisamente hacer valer su derecho. Veamos qué dice el artículo 79, Wendy. Wendy Solares. Sí, aquí estoy, que lo estaba buscando. Aquí, lo que tenés en pantalla. Bueno, yo lo estaba buscando aquí en vivo, dijo que Ahí a todo color. se lo leo acá mejor, que me cuesta un poco del teléfono. Para el despido de un servidor público regular en el servicio por oposición se seguirá el siguiente procedimiento. Número 1. La autoridad nominadora tiene la facultad de despedir a cualquier servidor público en el servicio por oposición, previa promulgación de cargos y audiencia al interesado, para lo cual comunicará por escrito para ello.
Una copia de dicha comunicación será sometida inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil. El servidor público en tales casos cesará de inmediato en sus funciones, si así lo decide la autoridad nominadora. Con la autorización del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la autoridad nominadora podrá cubrir el puesto del empleado suspenso si así conviniere al servicio, con un nombramiento provisional por el tiempo necesario para resolver en definitiva la apelación del servicio público destituido. Número 2. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil hará del conocimiento del servidor afectado la decisión de la autoridad nominadora con el fin de que dentro del plazo improrrogable de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil de acuerdo con el artículo 80 de esta ley. Bueno, si se dan cuenta, entonces, los trabajadores del Estado son 3 días. Vamos a ver algún tipo excepcional que se ha dado. La norma es esta. Oigan, este es el consejo que yo le doy que usted debe hacer de acuerdo a los 3 días. Sin embargo, en algunas ocasiones, a pesar que la ley es clara que los trabajadores deben acudir al artículo 79 de la Ley de Servicio Civil, han acudido a la Inspección General de Trabajo. Y la Corte Constitucional, con buen criterio, les ha aplicado normas exactamente del Código de Trabajo. Por ejemplo, todos los derechos, aquí vamos a leer un artículo donde dice que todos los derechos que da la Ley de Servicio Civil a los empleados públicos prescriben 3 meses. Sin embargo, hay ya resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde dice que no, que si es, por ejemplo, de un contrato, un pacto colectivo, un convenio colectivo, un reglamento interior de trabajo, puede aplicársele a la norma del Código de Trabajo, que son 4 meses, o bien la genérica, que son 2 años. Y hay resoluciones que, a pesar que son trabajadores del Estado, no le aplican la Ley de Servicio Civil, sino que le aplican precisamente el Código de Trabajo en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, in dubio pro operario, la ley que más favorece al trabajador. En el artículo 80, pues está todo el procedimiento cuando uno lo despide en el Estado. Veamos ahora la prescripción especial en cuanto a este tipo que vence, de este tipo de disposiciones que se vence en 4 meses. Por favor, Wendy. Muy bien. Artículo 263. Salvo disposición especial, en contrario, todos los derechos que provengan directamente de contratos de trabajo, de pactos colectivos, de condiciones de trabajo, de convenios de aplicación general o del reglamento interior de trabajo, prescriben en el término de 4 meses, contados desde la fecha de terminación de dichos contratos. Ahora miremos qué interesante esta sentencia. Vean, estos son, no, esta ya la vimos, esta es. Déjenme ver aquí. Sí, esta es. Vean qué sentencia más interesante, pues. Aquí son 2 trabajadores, ¿sí?, del Ministerio de Comunicaciones que renunciaron y están pidiendo exactamente su indemnización por renuncia. Y usted me dice, Eli, ¿cómo está eso que hay indemnización por renuncia? Si usted nos ha indicado, no, el código dice que por renuncia usted sabe que no hay indemnización. Aquí lo que sucedió es que como es una entidad que había celebrado un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en el artículo 65 establecía clara y fehacientemente que los trabajadores que renunciaran también tenían derecho a indemnización. Es más, ¿se recuerdan que analizamos una norma donde dice de que los trabajadores del Estado no se les puede pagar más de 10 años? Sin embargo, en este pacto colectivo que le vamos a analizar algunas partes conducentes, fíjense que aquí sí en el pacto indica que se puede pagar por todo el tiempo servido del trabajador. Algo que todavía ahora la Corte creo que está variando su criterio en ese sentido. Por ejemplo, yo les digo, y aquí lo que sucedió, miren qué interesante. Se dieron cuenta que ya aplicamos la Ley del Servicio Civil. Acá, como era un pacto colectivo, dijeron, señores, tenemos que aplicar exactamente lo que el 263, que ahorita le dio lectura a Wendy, de los 4 meses. ¿Por qué? Porque era un pacto colectivo.
todos los derechos que nacen en un pacto colectivo prescriben en 4 meses. Ellos inclusive estuvieron yendo a la inspección de trabajo y así pasaron, creo que 1 o 2 años y no prescribió porque ellos la interrumpían cada vez que acudían a la Inspección General de Trabajo. Dice, por razones personales no pudieron presentar la petición de prohibición por renuncia ante la autoridad nominadora. Sin embargo, consta que acudieron a la Inspección General de Trabajo de la ciudad de Zacapa, tal como constan las actas de adjudicación que obran en el expediente de instancia. De esta manera se considera que ha quedado interrumpido el término de prescripción. Y aquí precisamente vamos a darle lectura. Fíjese que dice, acudieron ante la inspectoría en 10 ocasiones sin excederse el término de los 4 meses. O sea, estaban constantemente y que eran 3 meses y volvían a ir otros 3 meses, no dejaban que llegaran los 4 meses para que no prescribiera. Pero lo interesante es que se interrumpió la prescripción a través de esta adjudicación, o es acudir a la Inspección General de Trabajo, que como lo vimos son trabajadores del Estado, aparentemente no les aplica el Código de Trabajo, pero sí, porque cuando hay una norma que le favorece, le va a ser aplicable, y ese es exactamente el criterio de la Corte de Constitucionalidad. Entonces vamos a pedirle por ahí. Denis Carrillo, ¿estarás por ahí? Sí, dígame. A partir de este considerando número 2, leámoslo por favor, lo que tenemos en pantalla. Muy bien. En el caso de estudio, Ricardo Antonio Cruz Linares y José Vicente Álvarez Acevedo acuden al amparo contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Prevención Social y denuncia como lesiva la sentencia de 13 de diciembre del 2004, dictada por la autoridad impugnada, que declaró con lugar la excepción perentoria de prescripción interpuesta por el Estado de Guatemala, por lo que revocó el fallo dictado el 21 de julio del 2004 por el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Prevención Social y de Familia del Departamento de Chiquimula, y declaró sin lugar a la demanda ordinaria laboral promovida por Ricardo Antonio Cruz Linares y José Vicente Valdés Acevedo contra la antes mencionada. Arguyen los amparistas que con la resolución anteriormente descrita se infringieron sus derechos debido a que se vulneraron los principios y las características ideológicas del derecho del trabajo, así como el principio constitucional de la totalidad de las normas laborales, pues en caso de duda se debió interpretar en la forma más favorable para los trabajadores. La indemnización es la reparación económica que el empleador se encuentra obligado a cumplir con cuando ha despedido al trabajador sin justa causa, y tiene como fin reparar los daños y perjuicios originados en la desvinculación del contrato. La indemnización por la renuncia tiene una naturaleza jurídica distinta a la descrita con anterioridad, debido a que aquella tiene su origen, en algunos casos, por una liberalidad del patrono, por la negociación colectiva, por el acuerdo entre partes y por la costumbre. Además, no tiene como fin reparar los daños y perjuicios que se produzcan por la ruptura de la relación laboral, todo lo contrario. Es una retribución que por el tiempo de servicio del patrono lo reconoce a su trabajador. ¿Sigo? Sí. Ok. El artículo 65 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Dirección General de Caminos y Sindicato de Trabajadores Camineros y de la República de Guatemala, establece: la dirección conviene gestionar ante las autoridades competentes que se otorgue a los trabajadores que renuncien y que otorguen por lo menos 5 años de servicio, siempre y cuando no exista causal de despido en su contra, una indemnización equivalente a 1 mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Como se puede advertir, el origen de la indemnización por la renuncia a la que tienen derecho los trabajadores de la Dirección General de Caminos es la negociación colectiva, y
y aquella representa una separación a las garantías mínimas reconocidas por las normas que integran el orden público laboral y está regulada por una norma específica que surgió de la negociación que establece las condiciones que debe reunir el trabajador para acceder al otorgamiento de la mencionada prestación y los montos y rubros específicos que la conforman. En el caso de análisis, las constancias de autos indican que Ricardo Antonio Cruz Linares y José Vicente Valdés Acevedo cumplían con las condiciones establecidas en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, situación que no les impide acceder al beneficio solicitado. Vamos siguiente. Ok. El Código de Trabajo en el artículo 263 regula, salvo la disposición especial, en contrario, todos los derechos que provengan directamente de los contratos de trabajo, de pactos colectivos, de condiciones de trabajo, de convenios de aplicación general o del reglamento interior del trabajo prescriben en el término de 4 meses cuando contados desde la fecha de la terminación de dichos contratos. El artículo 267 del mismo cuerpo legal establece: el término de prescripción se interrumpe por la demanda o gestión ante autoridad competente. ¿Podría bajarle, por favor? El plazo de prescripción debe comenzar a contarse desde que el crédito es exigible. No obstante, la determinación del inicio de la prescripción liberatoria no es siempre sencilla y por lo común constituye una cuestión de hecho a investigar. Es por ello que el plazo solo puede comenzar a correr a partir del momento en el que el acreedor, en el caso del trabajador, efectivamente estuvo en condiciones de exigir el cumplimiento y no antes. La interrupción de la prescripción tiene como principal efecto borrar, anular el periodo transcrito, es decir, que ocurrido el hecho interruptivo, será necesario un nuevo lapso completo si se reiniciará el plazo de la prescripción. El hecho interruptivo exterioriza la voluntad clara que tiene el acreedor de no abandonar la acción. La norma del Código de Trabajo precedente citada establece 2 formas concretas de interrumpir la prescripción, que son la interposición de la demanda o la gestión ante autoridad competente. Ahí lo vamos a dejar, Denis. Miren, pues, en concreto lo que están aplicando aquí es exactamente el artículo que le dimos lectura de los 4 meses, porque es un pacto colectivo. Lo interesante de esto es de que este pacto colectivo mañana ya superaron los 10 años y también superaron de que también por renuncia tiene derecho el trabajador al 100% de su indemnización. Claro, ellos adjudicaban que como ellos estaban en Zacapa, no tenían ellos, por ejemplo, cómo agotar la vía que señala la ley del servicio civil, pero más inteligentes y con muy buena asesoría legal, creo que el trabajador pues acudió a la Inspección de Trabajo y como la Corte de Constitucionalidad en varias ocasiones ha resuelto que también la Inspección de Trabajo es una autoridad de trabajo y es competente aún para los asuntos de los trabajadores del Estado. Lo interesante de todo este tema es que al final tuvieron que cancelarle a los trabajadores su indemnización. Y estamos hablando que su base fue exactamente el contenido del artículo 65 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Hoy vamos a regresar nosotros a la prescripción. Entonces, estábamos de los 4 meses, que es lo que estamos hablando aún con una sentencia. Regresamos, Wendy, con el artículo 265. Muy bien, Lick. Artículo 265. La prescripción no corre contra los menores de 14 años y los incapaces, mientras unos u otros no tengan representante legal. Este último es responsable de los daños y perjuicios que por el transcurso del término de prescripción se causen a sus representados. Bueno, lo que está indicando aquí que si es necesario o intervino un representante de un trabajador, ya sea por minoría de edad o por incapacidad, no corre la prescripción, o sea, no le corren ni los 4 meses, ni los 2 años, ni los 20 días, ni los 30 días, ni los 3 días. Claro, si tiene representante y es responsabilidad de él, el trabajador
con minoría de edad o incapaz, tiene derecho a demandarlo por daños y perjuicios. Ahora, ¿en qué caso se interrumpe la prescripción? Los 20 días, los 30 días, los 4 meses, los 2 años. ¿En qué forma? O bien los 3 días que habla ya en cuanto a la apelación del trabajador del Estado. Y está en el 266. Por favor, Wendy. Artículo 266. El término de prescripción se interrumpe A, por demanda o gestión ante autoridad competente. B, por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción. Quedan comprendidos entre los medios expresados en este inciso el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que se haga. Y C, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Bueno, entonces ya hablamos de la autoridad competente, que es la Inspección General de Trabajo, y pues los 30 días que usted tiene para acudir directamente a un juzgado de trabajo y previsión social para poder demandar. Pero si usted la quiere interrumpir, la va a interrumpir exactamente con la autoridad competente, que es la Inspección General de Trabajo. Luego, en el caso en el C, fuerza mayor o caso fortuito. Ya se dio en tiempo de la pandemia, vino el organismo judicial, interrumpió los plazos y entonces interrumpió la prescripción. Eso es sumamente importante porque si ya lo vimos en época de pandemia, que también se interrumpe por fuerza mayor. Veamos ahora el 267 de los deudores solidarios. Leámoslo nada más porque no tiene mayor contenido. Por favor, Wendy. 267. Las causas que interrumpen la prescripción respecto a uno de los deudores solidarios la interrumpen también respecto de los otros. Bueno. Ahora, ¿qué efectos tiene interrumpir la prescripción? Interrumpir es decir, bueno, que no corre el plazo, que vamos de nuevo a comenzar a contar los días que nos dieron precisamente para poder nosotros interponer nuestra demanda, nuestra acción. Entonces, el 268 tiene exactamente lo que es una definición. Por favor, Wendy. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra. Bueno, yo les agregué el 1507 del Código Civil, que también nos permite que dice que el efecto de la interrupción de la prescripción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. Ahora vamos a ver, todos los derechos en materia laboral se pierden en 2 años. Eso está contenido en el artículo 264. Wendy, por favor. Salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de ese código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento del hecho u omisión respectivos. Bueno, solo ahí. Entonces, todos los derechos en materia laboral prescriben en 2 años. O sea, si usted trabajador, usted patrón no tiene derechos, van a prescribir en 2 años. Claro, yo le anoté el 136, segundo párrafo del Código de Trabajo porque es la excepción en el caso de las vacaciones. Cuando Jimena Alejandra trabaja y no ha gozado por diferentes circunstancias 5 años de vacaciones, tienen derecho a cancelárselos precisamente cuando ella se retire. Si se dan cuenta, es la excepción porque en 2 años prescribe y aquí nos dan la opción hasta 5 años. Veamos qué pasa en el servicio civil. Que esto también yo les digo, ya hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde estos plazos, esos términos, los ha aplicado para favorecer al trabajador, los que regula el Código de Trabajo. Por favor, Wendy, artículo 87. Término de prescripción. Todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses, con las excepciones o reglamento especial que al efecto se emita. Imagínate, estamos hablando de los trabajadores del Estado. Sin embargo, ya hay resoluciones de la Corte donde no le aplican los 3 meses, sino los 2 años que está contenido en la norma del Código de Trabajo. Artículo 88. Interrupción de la prescripción.
La prescripción solo se interrumpe por la presentación de la respectiva gestión escrita ante la Junta Nacional de Servicio Civil o ente quien corresponda. O ante quien corresponda. Es lo que yo les digo. La sentencia que le dimos lectura a los trabajadores del Ministerio de Comunicaciones o de Caminos concretamente, ellos acudieron ante la inspección. Y aquí dice, la prescripción solo se interrumpe con la presentación ante la Junta de Servicio. Y no es cierto, porque hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde han aplicado la última palabra, ante quien corresponda. Y la inspección la consideran una autoridad de trabajo y por eso muchos trabajadores del Estado acuden precisamente, como fue en el caso del expediente que le dimos lectura. Miremos el artículo 87. Término de prescripción. Todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses, con las excepciones o reglamento especial que al efecto se emita. Bueno, por ejemplo, en este caso, las vacaciones no van a interrumpir el plazo de la interrupción de la prescripción. Entonces, ya con esto, pues estaríamos nuevamente yéndonos a otra sentencia, ¿sí? Y nos vamos a ir mejor directamente a lo que son los considerandos para que podamos entenderla. Aquí estamos. Bueno. Y voy a pedirle favor ahí, ¿quién nos apoya? Que alguien que tenga computadora para que lea bien ahí. ¿Quién nos ayuda, por favor? Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Tenés ahí la pantalla? Sí. Por favor, Renato. Si bien la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que de acuerdo al artículo 87 de la Ley del Servicio Civil, el derecho del trabajador para promover la demanda ordinaria laboral prescribe en el plazo de 3 meses al innovar el criterio jurisprudencial que se dispone en este fallo. Y teniendo en cuenta que el derecho del trabajador para solicitar el pago de las prestaciones laborales de carácter irrenunciable, bonificación anual para trabajadores del sector privado, público y bonificación incentivo, no está regulado en la Ley del Servicio Civil, ni en su reglamento, sino que devienen de los establecidos en el Código de Trabajo. El plazo de prescripción que debe aplicarse a los empleados públicos que pretenden su pago es el contenido en el artículo 264 del Código mencionado. Ante tal circunstancia, produce agravio la decisión de la sala reclamada que revoca la decisión proferida por el Tribunal de Conocimiento al declarar sin lugar el pago de las prestaciones irrenunciables solicitadas por el trabajador, debido a que el plazo para que se consume ya me perdí. Aquí estás. Ya llegaste. Debido a que el plazo para que se consuma la prescripción y se extinga la obligación de su pago debe computarse a partir de la fecha que efectivamente finalice el vínculo o relación laboral. Por ese motivo, el derecho del trabajador postulante para optar el pago de prestaciones laborales de carácter irrenunciable correspondiente a la bonificación anual para trabajadores del sector público y privado incentivo no había prescrito. En concretamente lo que están aplicando aquí es la norma de los 2 años. Como dice que la ley de servicios civil no lo tiene regulado, entonces aplicaron esto. ¿Se dan cuenta? O sea, las irrenunciables en el Estado y también en la iniciativa privada, el criterio de la Corte Constitucional que todos esos vencen en 2 años. En 2 años. Sigamos con el segundo, por favor. Eric Alfredo Mendoza Guevara acude en el amparo contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, señalando con acto reclamado la sentencia emitida por ese órgano jurisdiccional el 30 de enero de 2015, que revocó la emitida por el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, y como consecuencia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por Eric Alfredo Mendoza Guevara contra la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
de la República de Guatemala y absolvió a esa última del pago de las prestaciones laborales irrenunciables. Denuncia el postulante a la autoridad reclamada al proferir la resolución que por esta vía se enjuicia. Se produjo agravio, situación que fue expuesta en el apartado antecedente de este fallo. Miramos el número 3. Al efectuar el análisis de las constancias procesales, esta Corte constata, inciso A, Eric Alfredo Mendoza Guevara celebró contratos administrativos de prestación de servicios bajo el renglón presupuestario 183 durante el periodo del 10 de marzo de 2008 al 31 de diciembre de 2011, ocupando la plaza como asesor legal de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Guatemala. B. Su relación terminó el 31 de diciembre de 2011 sin causa justa. C. En atención a ello, promovió juicio ordinario laboral en el que reclamó el pago de las prestaciones de carácter irrenunciable correspondiente vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público y bonificación incentivo. D. El juez, al resolver, determinó que la relación sostenida entre las partes era de índole laboral y que al darse por finalizada sin justa causa, procedía la condena al pago de las prestaciones laborales de carácter irrenunciable que reclamaba el actor. E. Al conocer el alzada, la sala reclamada tuvo por aprobado Orlando. Que la relación entre las partes era de naturaleza laboral. No obstante, el hecho que el trabajador fue despedido sin causa justa el 31 de diciembre de 2011, constató que la demanda ordinaria laboral fue presentada por el actor hasta el 2 de enero de 2013. 3. En atención a dicha circunstancia, acogió la excepción perentoria de prescripción planteada por la autoridad demandada al determinar que había transcurrido en demasía el término de 3 meses, establecido en el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil, para el trabajador accediera a reclamar su derecho. Y 4. Resulta procedente condenar a la entidad demandada al pago de las prestaciones laborales irrenunciables solicitadas. Inciso F. El trabajador promovió amparo al considerar que su derecho al reclamo de las prestaciones laborales irrenunciables no emanaba de las disposiciones legales contenidas en el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil, sino que las normas contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código de Trabajo, que la Corte Suprema de Justicia al resolver denegó el amparo promovido al considerar que la sala cuestionada al revocar el fallo de primer grado no produjo agravio alguno debido que durante la tramitación del proceso analizó cada uno de los motivos de inconformidad denunciada en apelación, específicamente lo relativo a la aplicación del término de prescripción 3 meses establecidos en el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil. Con base a lo anterior, esta Corte considera que el punto total en el presente proceso consiste en establecer qué disposición debe aplicarse para determinar si el derecho del empleado público y obtener el pago de sus prestaciones irrenunciables había no prescrito cuando acudió a promover el juicio ordinario laboral correspondiente al respecto. Es preciso hacer referencia a que el criterio jurisprudencial de este tribunal, en caso como el particular, ha sido que el plazo que debe aplicarse para el efecto es regulado en el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil, puesto de que conformidad en el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley mencionada,
con excepción de aquellas que se rigen por las leyes o disposiciones propias de dicha entidad. Este criterio fue sostenido, entre otras, las sentencias emitidas por esta Corte el 12 de febrero y 27 de octubre, ambas de 2015 y 12 de enero de 2016, emitida por los expedientes 3426-2014, 2028-2015 y 4619-2015, respectivamente. No obstante lo anterior, este tribunal, en el caso objeto de estudio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional, preceptúa la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Cierta doctrina legal que debe respetarse con los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte Constitucional podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Esta Corte decide apartarse del criterio sostenido en aquella oportunidad al considerar que el derecho del pago de las prestaciones laborales irrenunciables correspondiente a la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y bonificación incentivo no se encuentra regulado en la Ley del Servicio Civil ni en su reglamento, por lo que al no existir disposición específica que regule la materia, debe utilizarse las fuentes supletorias, entre las que se encuentran las leyes comunes, artículo 5 de la ley citada. En tal virtud, con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el derecho del pago de las prestaciones laborales irrenunciables corresponden a la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público y bonificación incentivo, devienen del Código de Trabajo. El plazo de prescripción que debe aplicarse en el caso concreto no es el contenido en el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil, puesto que el derecho pretendido no proviene de la ley mencionada o su reglamento, sino que es regulado en el artículo 264 del Código mencionado. Norma específica que señala que. Ya me había perdido. Norma específica que señala que, salvo a disposición en contrato, todos los derechos que provengan directamente de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social, prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento de hecho u omisión respectivo. Hasta ahí dejémoslo. Compañeros, lo que yo quiero hacerles ver a ustedes es de que si se dieron cuenta aquí, la Corte de Constitucionalidad ya había emitido prácticamente jurisprudencia al aplicar el artículo 87. Sin embargo, en este caso concreto, se separó de su propia jurisprudencia, innovando, indicando que le era aplicable a esta clase de los trabajadores precisamente el término que regula el 264, que son 2 años. Entonces, eso significa que las irrenunciables, las vacaciones, aguinaldo, bono 14, todo lo demás, permitió la Corte Constitucional que el plazo de prescripción en los trabajadores del Estado precisamente es de 2 años. A mí me parece sumamente interesante. ¿Saben por qué? Porque este es un caso concreto. Ahora me gustaría que, por ejemplo, cuando usted ya esté asesorando empresas o algún trabajador, pues usted siempre acude al ministerio. Dígame, con todo esto que nos hizo favor Fernando darle lectura, esto nos enriquece precisamente en el léxico y en el conocimiento del derecho del trabajo, porque vemos un caso concreto donde se está separando la propia Corte de Constitucionalidad de su jurisprudencia, innovando. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí, solo para tomar un poquito de tiempo. Y el expediente número 6, yo creo que usted lo lea despacio, que también es otro asunto, estamos hablando directamente de la prescripción.
Ahora vamos con el siguiente tema, que serían los regímenes especiales, y comenzamos con el trabajo de la mujer. Pero vamos a darle tiempo antes a Edgar, ¿qué nos dice? Gracias, Alex. Solo le quería preguntar que qué es servicio por oposición y la otra, que qué diferencia hay entre prescripción y caducidad. La caducidad de la instancia. ¿Te recuerdas que ustedes llevaron un curso de teoría? ¿Qué era no sé qué del proceso? No sé si es teoría del proceso, ¿no? Ahí les enseñaron a ustedes qué es prescripción, qué es caducidad. ¿Cuáles? Hay otras dos que se parecen. Porque aquí lo que te va a prescribir es, la prescripción es el derecho, ¿viste? Allá caduca la instancia, ¿va? Por eso voy a mencionar, por ejemplo, caducidad de la instancia, ¿va? Pero en este caso concreto es esta. También habla cuando hablas vos, estas formas anormales de terminación del proceso, ¿va? La prescripción, son 4. No sé ahorita la mente, pero son 4 las que tienen. Pero la diferencia concretamente es que allá caduca la instancia y aquí va a prescribir el derecho para poder accionar. Gracias. Y la otra, que servicio por oposición, de lo que se le dio al inicio de la clase, ¿eso a qué se refiere? Perdónele. Fíjate que cuando vamos a ver por ahí la ley del servicio civil, medio tocamos un artículo, no te recordás, que hay servicio por oposición, hay servicio que son 3. No sé quién. Sin oposición. Ajá. ¿Y cuál otro? Y el exento. El exento. Concretamente, Edgar, gracias, licenciado Alan, cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando del 011. Sí, estamos hablando por oposición, normalmente estamos hablando del 011, ¿oíste? Y los otros, muy amable. Bueno, pues, entonces, vamos a tocar entonces el tema ahora de lo que es el trabajo de la mujer, ¿sí? El trabajo de la mujer, vamos a comenzar con el trabajo agrícola. Mira, ahí está Karina saludándote, Alan. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, maestro. Gracias. Ahí al final les voy a platicar ahí un temita interesante. Va. La mujer en el trabajo agrícola, las prohibiciones, pero vamos a ver concretamente hoy, creo que nos vamos a quedar en las prohibiciones o tal vez los derechos laborales. Entonces, el 139 lo que regula es lo siguiente, que dice que el trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres con anuencia del patrono tienen carácter, o le dan el carácter a esta mujer de trabajadora campesina. Precisamente pues, le atribuye coadyuvante complementario porque normalmente labora junto al jefe de familia, o sea, al trabajador campesino. Lo interesante es de que recuérdense que hablamos de que este tipo de contratos pueden ser verbales o orales, verbales completamente la palabra. Entonces, recuerdan el 27 dice, podrá celebrarse contrato verbal en el trabajo agrícola y ganadero. Entonces, esta anuencia que habla del artículo 39 del patrono no tiene que ser por escrito, sino puede ser una anuencia consentida precisamente del patrono. Lo interesante es que dice, en consecuencia, estos trabajadores campesinos, usted está hablando de la mujer y los menores, se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Desde el momento que se les declara que son trabajadoras campesinas, ya sea coadyuvante o complementario, desde ese momento también se va a considerar que están ligados al contrato de trabajo precisamente con el mismo patrón. Prohibiciones. ¿Qué se prohíbe? Que las mujeres trabajen en lugares insalubres y peligrosos. Para eso debe haber un reglamento y exactamente yo les pongo, para que usted logre definir qué es un lugar insalubre y peligroso, el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo número 229-2014. Protección especial de la mujer trabajadora o derechos de la mujer trabajadora. Artículo 147. El trabajo de las mujeres debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Se dan cuenta que la ley, precisamente el 147, el trato para la mujer, nuestro código señala que va a ser especial y va a atender a su edad, a sus condiciones y a su desarrollo intelectual y moral. Diferencia entre solteras y casadas. Se prohíbe a los patronos hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y o con responsabilidades familiares para los efectos de trabajo.
El convenio número 1 de la Organización Internacional, perdón, el artículo 1 del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que está ratificado por Guatemala, nos da una definición en cuanto a la discriminación. Vamos a ver ahí quién nos ayuda. ¿Karina? No. Mira, Alan, pues no quieren colaborar. ¿Cuál hay que leerle? El 151. Estoy licenciado, buenas noches. Va, Karina, el artículo 1, por favor, lo que está en pantalla, el C. Muy bien. Protección ante la discriminación. Artículo 1, convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la discriminación, empleo y ocupación, ratificado por Guatemala. A los efectos de este convenio, el término discriminación comprende a. Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. B. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado previo consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. Bueno, concretamente dice que aquí no hay ningún tipo, imagínate, habla cualquier distinción, exclusión o preferencia basada por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, no está diciendo de partido político, opinión política. Si tú crees en la democracia, en qué crees, en el socialismo, en el capitalismo, eso no te pueden discriminar por tu posición política. Y por último, por supuesto, me interesaba mucho la parte de la religión. Gracias a Dios, poco a poco ha ido desapareciendo, pero se recuerdan antes mucho los colegios, si era católico o evangélico, indicaban que si usted quería ser maestro, tenía que precisamente pertenecer a la religión del colegio, de lo contrario no lo contrataba. Eso, pues hay discriminación, y acuérdense que este es un convenio de la OIT, está ratificado por Guatemala. El artículo 151, inciso A, lo hemos leído en varias ocasiones, pero lo vamos a leer otra vez, Karina, por favor, para que nos quede grabado. Con mucho gusto, Lick, permítame, solo me pongo en pantalla otra vez. Ay. Espéreme, Lick. Ya voy. Artículo 151. Inciso A, Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos a. Anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que por la naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Bueno, volvemos a creer que no hay ningún tipo de suicidio. Ya lo hemos leído a ustedes. Nadie puede estar anunciando. Esa es la de prohibición, salvo que tenga la autorización. Ahora, en el inciso K del 102 de la Constitución Política de la República, no debe establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. Y por último, el artículo 37. Por favor, Karina, ¿me lo lees? Con mucho gusto, licenciado. Artículo 137. Código de Trabajo. Se prohíbe la discriminación por motivo de sexo, raza, religión, credos políticos, situación económica, por la naturaleza de los centros en donde se obtuvo la información escolar o académica y de cualquier otra índole para la obtención de empleo en cualquier centro de trabajo. El acceso que las o los trabajadores puedan tener a los establecimientos a los que se refiere este artículo no puede condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeña. Bueno, si se dan cuenta que es interesante, esta discriminación la han visto ustedes por credos políticos, opiniones políticas, situación económica. Imagínense ustedes, díganme si no se da esa discriminación en Guatemala, la situación económica. Claro que se da por la naturaleza de los centros donde se tuvo la formación escolar o académica. Depende del colegio o la universidad donde usted se gradúe, así quieren ya discriminarlo. 137 bis.
permíteme, vamos a ratificarlo. Sí. Este es el 137 bis. Ahí le vean ahí la palabra bis porque se nos fue. Entonces, pero estamos hablando exactamente de todo el tipo de discriminación que se pueda dar en Guatemala. Ustedes, pues eso lo han visto ustedes en la vida práctica. Y yo les digo, pues hemos tenido comentarios como, por ejemplo, que en algunos lugares específicamente me hablaban de, por ejemplo, una de las compañeras de otra sección me hablaba de las circunstancias que se dan en aquellos lugares donde hay bancos del sistema, por ejemplo, que hasta le hacen la prueba de embarazo a la trabajadora. Y eso sí, no solo es violenta el derecho al trabajo, sino no solo constituye una falta, sino violenta los derechos de la mujer, violenta derechos humanos, porque tampoco te pueden, pues tu cuerpo es tu cuerpo, pues o sea, no tiene por qué una simple solicitud de empleo abusar precisamente a ese nivel. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de circunstancias de discriminación en Guatemala que la van a ver ustedes en la vida práctica. Lo que nosotros tenemos que hacer como guatemaltecos, como trabajadores, como estudiantes de Derecho, es siempre buscar la denuncia. Claro, ustedes saben que el Ministerio de Trabajo es sumamente complicado, no solo para que contesten, pero en la medida de nuestras posibilidades, que nunca se nos olvide la denuncia por discriminación para evitar, pues porque la verdad es que el derecho al trabajo es un derecho humano, es un derecho garantizado en la Constitución. Imagínense, en Guatemala le preguntan a uno dónde vive y no sé quién catalogó zonas rojas. Si usted vive en una zona roja no le dan trabajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen que generalizar? Si en cualquier lugar, en cualquier parte de Guatemala, en cualquier región, en cualquier zona, en cualquier colonia hay gente honrada, mucha gente honrada, la mayoría de gente honrada, capaz de desempeñar un trabajo. Entonces, no podemos encuadrarnos ante la abusivez de muchos patronos de querer discriminar aún por la situación económica o el lugar donde vivimos. ¿Qué dicen, por ejemplo? Zona 1, mucha violencia, pues si la violencia está en zona 9, zona 10, zona 14, en todas las zonas del país. Lo importante es que el trabajo debe llegar, claro, ellos por eso deben de recomendar un perfil, nosotros cumplirlo y debe ser de acuerdo al 113, por capacidad, por méritos, así debe ser, por honestidad. Y eso precisamente lo vamos a encontrar en todas las regiones de Guatemala. Gente muy trabajadora, muy honrada, que está dispuesto por un salario precisamente a ejecutar un trabajo muy dignamente. ¿Alguna pregunta con este tema? Bueno, entonces le vamos a dejar el licenciado Alan, ¿quería comentarnos algo? Sí, efectivamente, maestro, buenas noches. Buenas noches para todos ahí, compañeros. Fíjese, maestro, que el día de ayer me notificaron una sentencia en un proceso contencioso administrativo. Y lo particular de ese proceso contencioso es que fue una exalumna de nosotros, Mónica, yo no sé si usted se recuerda. Ella tiene un parqueo en zona 1 y un trabajador la denunció en el Ministerio de Trabajo, pues me buscó mis servicios profesionales, pero el Ministerio de Trabajo no pudo llegar a la audiencia, a la citación, y el Ministerio de Trabajo le impuso una multa de 5,000 quetzales, 5,800 quetzales aproximadamente. El tema, pero en el proceso se cometieron algunas falencias. Le notificaron, pero era otra persona con otros apellidos, era Mónica con otros apellidos. El punto es que ella me dice, pues yo no soy esa persona y yo no estoy dispuesta a pagar. Planteo la revocatoria en el proceso administrativo, me la declaran sin lugar. Entonces me dice, mire, pues yo no quiero pagar, me voy al contencioso. Y pues gracias a Dios la sentencia pues nos la declaran, la demanda nos la declaran con lugar y nos exime a nosotros del pago de esos 5,800 quetzales. Entonces le voy a compartir ahí la sentencia para que usted tenga bien esto, porque pues estamos próximos a ver el procedimiento administrativo de faltas y creo yo muy apropiado para los estudiantes que puedan conocer también toda esa fase judicial y que puedan verificar esos extremos y que al final pues se hizo justicia. El Ministerio de Trabajo, como usted muy bien dice, ¿no? A veces pues no se hacen las cosas tan bien que se digan
y pues gracias a Dios ella no va a tener que pagar ese monto, ¿verdad? Entonces se lo comparto ahí para conocimiento y que cuando sea el momento oportuno poderlo someter a conocimiento. Ahí tengo el audio de la audiencia también, si nos diere tiempo. Creo yo que sí es importante que puedan escuchar el audio de esa audiencia. Desde su servidor pues compareció como abogado de ella y para conocimiento y cultura general, ¿verdad? Yo creo que no se le activó el micrófono, se les activó al maestro. Sí, se los voy a compartir, se los voy a compartir, se lo voy a compartir a Lick y posteriormente se lo voy a hacer llegar a ustedes. Es una sentencia bien, creo que sí, me enfoqué bastante y al final la clienta quedó muy satisfecha. Ahora ella está estudiando para su privado, ya está en fase privada, está con nosotros en Yuri ahí y ya está pronto a prepararse como abogada y notaria. Entonces sí es importante. Si tuviéramos tiempo para reproducir el audio, no dura mucho la audiencia, dura como 30 minutos. Creo yo que sí es importante, maestro, para que los compañeros puedan tener también conocimiento y cultura general y si nos sobra alguna clase, claro. Sí, bueno, entonces, por lo que el licenciado le está contando, pues eso precisamente lo vamos a ver a partir del día lunes, que es todo este trámite de las sanciones. El licenciado Alan, tal vez nada más para pedirte el favor de que comencemos exactamente, como sabes que siempre me gusta, yo sé que tenés un esquema muy bonito y muy entendible lo referente a las sanciones, pero sí me gustaría para que nos quede grabado todo a partir del 269 hasta el 273, para que nos quede grabado, independientemente de tu esquema y tu exposición. Yo creo que hay que hacer relación exactamente de esa experiencia que tuviste de ese contencioso. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Fíjate, Andrea, que lo ideal hubiera sido que exactamente, de hecho, en el próximo semestre, pues yo sé que muchos de ustedes pues, ya no van a seguir con nosotros, se cambian de sección, pero los que se queden con nosotros, yo he estado invitando a la directora de IBS precisamente para que pueda compartir con nosotros y podamos salir de un montón de inquietudes en cuanto a la parte de jubilaciones del ICS o en cuanto a otro tipo de prestaciones, pero concretamente al nivel de las jubilaciones. Y claro, vemos casi todos los años, licenciada, la hemos tratado. Tuvimos la bendición una vez un viceministro de Trabajo que estuvo con nosotros. Muy buenas. Está bien, Oliver, está bien. Muy buena exposición y me agradó la actitud del viceministro de Trabajo de ese entonces, que el IC se tomó la molestia que algunas denuncias que presentaron concretamente algunos estudiantes y le dio seguimiento cuando llegó a su despacho. Y por supuesto, pues, no les puedo decir yo que resolvió todo, pero pues, me agradó de que se tomó la molestia primero de asistir, porque eran presenciales, y estuvo con nosotros. Vamos a tratar de que estén con nosotros algún inspector todavía. Quiero decirles que ya nos entró la nostalgia con el licenciado Alan, porque a partir del día lunes nos quedan exactamente 5 clases, y con eso, pues ya el lunes y el viernes de la próxima semana, se reduce creo que a 3 clases y ahí terminamos. Ya la nostalgia nos está llegando, pues nosotros siempre les vamos a desear a ustedes lo mejor, verlos graduado. El licenciado Alan, pues yo les digo, litiga muy fuerte ahora en materia laboral. Llevamos algunos casos juntos, hemos analizado algunos casos juntos, nos hemos aventurado muchas veces a cambiar de lo normal para hacer cosas extraordinarias que nos la jugamos a ver si nos van a salir bien o mal, pero consideramos que estamos basados en ley y gracias a Dios, tal como él tuvo la experiencia hoy de una resolución favorable en un contencioso administrativo, pues eso es lo que fortalece de que usted como estudiante de Derecho, cuando ya sea profesional, también esa aventura de no quedarse uno callado, de que no importa que durante los últimos 20, 50 años tengamos una minuta de una demanda ordinaria laboral, que también nosotros podemos agregarle algunos aspectos que hemos conocido, porque la verdad es que si se dan cuenta,
ya vamos conociendo casi todo el código. Vamos conociendo todo el código. Yo muchas veces quiero que lean porque de una u otra manera se nos va a ir quedando. Y hay cosas que uno no mucho se le van olvidando, pero no, yo te digo, Melissa, yo entiendo muchas cosas. Yo, pues, fuimos estudiantes con el Alan también. Sé que muchas veces por diferentes circunstancias o porque llegan tarde a las secciones pueden estar llenas y usted ya no se puede asignar. Algunos docentes que yo sé, pues tampoco nos vamos a hacer los ciegos, ¿no? Algunos docentes que, algún grupo de estudiantes que no mucho tienen simpatía, tantas circunstancias que se dan. Pero para nosotros siempre va a ser una bendición que ustedes estén con nosotros y de todos modos, pues no nos estamos despidiendo hoy, sino que vamos a tener el tiempo necesario para despedirnos y decirle nada más de que queremos tener el honor de estrecharle la mano, de tomarnos un café y poder compartir. Y pues el licenciado Alan es muy joven, muy joven. Ni tanto, ¿verdad? Está soltero, se va a casar dentro de poco, pero esa es otra historia, ¿eh? Yo espero en Dios que los invite, ¿eh? Que los invite a su boda. Y si no los invita, tal vez yo la voy a publicar y usted pues va a tener la oportunidad de asistir. El cafecito, vamos a ver, yo creo que ahorita que yo creo que quiten un poco las restricciones por el anuncio que dio el señor presidente, vamos de repente a lo que dice Karina, vamos a tratar de compartir los que puedan, por supuesto. Nosotros deseamos hacerlo con todo, pero es los que puedan. Así de que la vamos a dejar la clase hasta ahí el día de hoy. Y le quiero decirles que el día lunes, pues el Alan nos va a compartir un tema que yo les digo de mucha experiencia para el Alan. De hecho, la experiencia que tuvo. También en la de Jimena nos vamos a ver, pero a Jimena le quedan como unos 5 años, ¿va, Jimena? Sí, Lick. Ahí usted me la va a celebrar, ¿verdad? A eso sí lo vamos. La chalana en vez de la marcha anuncial, ¿lo viste? Va. Bueno, entonces, Hay pasen que una buena noche. hay que nos invite el licenciado Alan cuando se case. No, a Juventino va a ser el primer invitado, Alan. Va a ser el padrino. A mejor padrino ese. Dex, órale, va pues. Está bien. Por cierto, que quiero felicitar a Juventino que de zona, pues tenés una buena zona, Juventino. ¿Te la viste? Arreglé ¿verdad? todos mis trámites. Mira, te felicito, ¿viste? Te felicito porque el trámite administrativo se vuelve engorroso, tedioso y cansado. Y lo hiciste muy bien, No, ¿viste? Te felicito. Cambié A por A. Así. A por A. Sí, ves. Bueno, jóvenes, pasen muy buena noche y si Dios quiere, pues nos vemos. Nos vemos, si Dios quiere, el día lunes y el licenciado Alan va a estar compartiendo con ustedes precisamente el día lunes. Pasen muy buenas noches y un fuerte abrazo. Feliz noche, Lick. Cuídense mucho. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Noches, Lick. Feliz noche. Gracias, adiós, Mónica. Adiós, Karina, adiós, Buenas noches, Lick. Mayli. Feliz Buenas noche, noches, Lick. Juventino. Gracias. Adiós, Nilda, adiós, Omer. Adiós, Nilda, adiós. Muchas gracias, Lick. Felín. Feliz noche. Adiós, Cristian. Feliz noche. Adiós, Iván. Adiós, Catalino. Adiós, Karin y Manuel Domingo. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. licenciado. Buen fin de semana. Gracias. Adiós, Norma. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Gracias, Wendy. Te cuidas. Gracias por apoyarme. A la orden, Lick. Gracias. Gracias.